vamos a poner de pie y vamos a tomar nuestra Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia en papel? En papel, a ver, ahí está. Bueno, bajen la mano. ¿Cuántos van a leer en un dispositivo? Son 3, 4, 5, está bien, no hay problema. Es lo mismo, el soporte de la Biblia no interesa cuál sea, es la palabra de Dios. Las primeras Biblias, los primeros que escribieron la Biblia escribían en cuero de oveja, con lo que se hacían los pergaminos. Después escribieron en papiros. Y hasta que llegó el papel y después la imprenta, pero lo importante no es el soporte, lo que tiene, ¿no? Porque por allí escuché a algunos papás que me decían, pero ¿cómo van a ir con el teléfono para leer la Biblia en el teléfono? No se preocupen por el soporte, es asunto que lean la Biblia. El asunto que no estén mandando mensajes, que lean la Biblia, esto es lo fundamental. Abran su Biblia en Juan 21. Juan 21. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo o el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Por supuesto que la historia continúa, pero nos vamos a detener aquí. Pueden tomar asiento. Los discípulos estaban viviendo un momento de muchísimo gozo. ¿Por qué? Porque habían visto a Jesús crucificado, lo habían visto cuando fue azotado, lo vieron cuando murió en la cruz y lo vieron cuando lo enterraron, lo pusieron en el sepulcro. Ellos, eso los deprimió muchísimo porque sentían que esto era un fracaso. Ellos no esperaban que lo que el Mesías hiciera fuera esto. Ellos creían que entraba y cantaban el rey que viene, pero resulta que lo crucificaron. Y para colmo tenían encima una escritura burlándose, este es Jesús, el rey de los judíos. Esta escritura la ponían los romanos. Ustedes imagínense que esto era ofensivo para ellos, como diciéndole, ustedes quieren tener un rey, acá lo tienen, y se lo crucificaban. Esto los deprimió muchísimo a los discípulos, pero al tercer día resucitó. Y cuando llegó la resurrección, así como la pena había sido grande, el gozo también fue grande. Quiere decir que nosotros estamos leyendo un pasaje donde estaban viviendo el pleno gozo de la resurrección. Y allí pasa algo increíble, que el Señor les dijo, miren, habló en Jerusalén, estuvo un domingo con ellos en Jerusalén cuando se presentó el mismo día de la resurrección en el aposento alto, una semana después cuando estaba Tomás, pero tenían ellos un mandato, váyanme a esperar en Galilea, allí nos vamos a ver. Y emprendieron el camino. Yo me imagino que ellos que habían emprendido tanto el camino, esta vez lo deben haber emprendido con una alegría tremenda, porque iban nuevamente a encontrarse con Jesús. Y algo increíble pasó. Y eso increíble es lo que acabamos de leer en este pasaje nosotros. Pedro vuelve a tomar las redes y en total 7 discípulos vuelven a tomar las redes para pescar. Ahora, usted se acuerda que el Señor les dijo, el Señor los llamó y ellos dejaron sus redes para seguirlo. Que a Pedro le dijo que dejara sus redes y me siguiera. Ahora ellos estaban volviendo. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque volvieron al lago donde habían estado, al mar de Galilea, donde habían estado tanto tiempo trabajando,
tanto tiempo pescando, que la nostalgia les agarró y sintieron, bueno, vamos a ir a pescar esta noche también, como antes. Pero no habían sido llamados para eso. Habían sido llamados para encontrarse con el Señor. Y entonces, esa ida a pescar significaba que ellos habían perdido el propósito, la meta, el objetivo y el destino. Ellos habían abandonado las redes porque la vida había cambiado y ahora volvían a tomar las redes, volvían a tomarlas. Es decir, retrocedían. El blanco hacia donde Dios quería que ellos llegaran había fracasado, no estaban yendo por allí, no estaban yendo, estaban yendo para otro lado. Mis hermanos, no son los propósitos, las metas, los objetivos y el destino el que yo elijo. Cuando yo me entrego al Señor Jesucristo, tengo que preguntarme cada día, ¿qué quiere Dios de mí en este día? ¿Qué quiere Dios de mí para mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Y tengo que tener cuidado de no ser fascinado por las redes y aquello que uno haya abandonado no sea aquello que nos vuelva a congregar. Tenemos que congregarnos alrededor del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó y el que lo entendió perfectamente fue Saulo de Tarso, que lo llamaba con un propósito. Fíjense que cuando él cae del caballo, él le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted se dio cuenta? Esta frase es redundante. Si yo digo, Señor, ¿qué quieres que haga? No hace falta que yo diga yo. Pero yo creo que acá subrayó el destino particular mío. ¿Cuál va a ser? El destino particular mío. Y cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios que cumplir mientras está aquí en la tierra. Dios lo llamó a Pablo con un propósito, con un propósito. Ahora, cuando le preguntó Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, lo que quiero es que entres a la ciudad y esperes. Y entró a la ciudad y se puso a esperar. Ahora, Dios lo llamó a Ananías para que lo fuera a visitar unos días después. Yo me imagino lo que debe haber sido para él esa espera, ¿no? Pero llega Ananías y Ananías sabía cuál era el propósito final de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está el plano de lo que Dios quería de Pablo. Ahora, no se lo dijo a él. No se lo dijo a él. Se lo dijo a Ananías. Y Ananías tenía la misión únicamente de llegar, recibirlo como hermano, imponerle las manos, todas esas cosas. Pero Pablo no sabía. Y entonces, después que dio ese primer paso, entra a la ciudad y espera. El Señor da el segundo paso y le dice, ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo porque son útiles para el ministerio. Dios le habla a la iglesia, no le habló personalmente a ellos. Le habló a los otros, sepárenmelo ustedes, sepárenmelo. Para que tuvieran espíritu de iglesia, ¿no? No es cuestión de decir, yo voy a hacer esto, el Señor me llama para esto. Si alguien me dice, el Señor me llama para esto, le voy a decir, bueno, si te está llamando para eso, me lo tendrá que decir también a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque los que separaron fue la iglesia, los separó. Y les digo, miren, Dios nos ha pedido que ustedes sean útiles para el ministerio. Y ellos salieron allí y dieron el segundo paso. El primer paso fue el paso de integración a la iglesia. El segundo paso fue escuchar la voz de Dios que les dijo, salgan. Pero Dios no le habló directamente, le habló por intermedio de los que estaban allí al frente de la iglesia. Y Pablo empezó eso y terminó el primer viaje misionero maravillosamente. Pero resulta que cuando termina el primer viaje vuelve a la iglesia, le cuenta a los que lo habían separado lo que él había hecho,
Se gozaron todos. Y al poco tiempo Pablo dice, ¿por qué no volvemos para ver cómo están los hermanos? Porque en definitiva era el continuar la última parte del trabajo, que era confirmarlos en Cristo. Y entonces salieron para esto. La iglesia los encomendó para que hicieran esta tarea y salieron para esto. Y cuando llegaron a Asia, resulta que el Espíritu Santo empieza a trabajar y les impidió hablar. Ahora, les impidió hablar, y ellos fueron para hablar justamente, les impidió. Y entonces caminaban y de repente una visión de Dios, reciben una visión de Dios, un varón macedónico que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces ellos agarraron y dijeron, este es el otro paso, tenemos que ir hasta Macedonia. Y cruzaron. ¿Y por qué digo esto? Para que nos demos cuenta de que Dios no me da el plano de lo que quiere hacer conmigo. Dios no me da el plano. Dios no me dice, este es el itinerario de tu vida. Y estoy hablando de mi vida personal, no de todas las cosas que todos sabemos que son la base de la fe. El itinerario de mi vida personal, Dios no me lo da. Yo tengo que, en alguna forma, obedecer y depender en cada paso. Dios llamó a Pedro también con un propósito, le dijo, serás pescadores de hombres. Y ahora resulta que estaban en Galilea y estaban nuevamente tomando las redes. ¿Por qué tomaron las redes de vuelta? ¿Por qué tomaron las redes de vuelta no solamente él, sino que le dijo a los demás y los demás estaban todos en lo mismo? Allí no es la desviación de un hombre, es el contagio que también se produce. Y como este se desvía, yo me desvío también para aquel lado. Y se fueron los 7. ¿Por qué? Apagaron el GPS. Apagaron el GPS. Cuando usted sale con el coche y coloca el GPS, aparece esa vocecita molesta que le va diciendo, en la próxima doble a la derecha, en la otra doble a la izquierda. Pero ¿qué pasó? A ellos les molestaba esa voz y la apagaron. Y cuando uno apaga el GPS, el rumbo queda a merced de uno. Ya no se sabe si va a llegar o no va a llegar. ¿Y qué es este GPS? ¿Qué GPS tiene el cristiano? El cristiano tiene el GPS del Espíritu Santo. Y la misma misión que tiene el GPS con el automóvil, la misma misión es la que tiene el Espíritu Santo. Es decir, marcar para dónde tengo que ir, dónde tengo que doblar, dónde tengo que cambiar. Todo eso aparece en el GPS de Dios. Lo había enseñado el Señor. El Señor dijo, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo dije. A veces somos olvidadizos, el Espíritu Santo está ahí para decirle, mirá que el Señor dijo esto, mirá que el Señor dijo esto. Pablo escribe a los romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen el GPS encendido y caminan. Cuando lo paramos, nos detenemos. Cuando venga el Espíritu Santo, dijo el Señor, Él os guiará a toda la verdad. Fíjense las 3 cosas que dijo Jesús en el aposento alto acerca del Espíritu Santo. Él os enseñará, Él os recordará, Él os guiará. 3 cosas que hace el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no es para que hagamos cosas raras. Hoy hay un manoseo de la persona del Espíritu Santo y en muchos casos se llega a la blasfemia en lo que se hace. Porque no se tiene el respeto que debemos tener al Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Cuando alguien se para y empieza a ordenarle al Espíritu Santo, hace esto, baja acá, está tomando una autoridad que Dios no le ha dado. Se lo está agarrando él. Porque el que tiene que dar la orden es el Espíritu Santo, no yo, a él. Pero hoy parecería que muchos quieren darle la orden al Espíritu Santo y no a someterse al Espíritu Santo. Es decir, hay una rebelión al GPS y entonces se pierde el rumbo. Ahora, ¿por qué se pierde el rumbo? Porque muchas veces el Espíritu Santo nosotros lo apagamos. Y esto lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses.
Él dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todas las cosas, no apaguéis al Espíritu. Es decir, si el Espíritu me guía y está activo, yo sé para dónde tengo que ir. Pero si yo lo apago, entonces no encuentro rumbo, porque voy a empezar a seguir mi rumbo, mis metas, no las metas del Señor. ¿Por qué estas personas? Yo me pasé del tiempo, pero ustedes me aguantan hoy, ¿sí? ¿Por qué los discípulos perdieron el rumbo? En primer lugar, porque escucharon la voz del corazón. El corazón, las añoranzas y todo eso vienen y dice, bueno, pero es tan lindo agarrar la red. Cuando tenían que agarrar todos los días y no pescaban nada, debían maldecir, pero ahora eran atractivas, ¿no? Y agarraron eso. Es terminante Salomón cuando escribe los proverbios. Usted sabe que en los proverbios hay más de 80 menciones al corazón, 83 en total. 83 veces se habla del corazón. ¿Por qué? Porque eso es la parte vital del ser humano, de las emociones. Y él es terminante, dice, el que confía en su propio corazón es necio. Estos 7 que fueron a la barca eran 7 necios, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Yo no me animaría a emitir un juicio como ese. Pero la Escritura dice que el que confía en su propio corazón es necio. Por eso se aconseja, sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. A veces nosotros decimos, tiene un buen corazón, No existe eso, de buen corazón. Del corazón sale lo bueno y lo malo. En un momento salió lo bueno y nosotros decimos, tiene un buen corazón. Pero en cualquier momento puede salir lo malo también. Puede salir lo malo. Entonces, el corazón lo único que hace es moverse y mover mi vida. Cuando yo someto al corazón a la obra del Espíritu Santo, entonces me va a guiar bien. Cuando no someto el corazón a la voz del Espíritu Santo, cuando apago el GPS y me pongo a hacer las cosas, entonces fracaso. El Señor Jesucristo conversaba en Samaria con la samaritana. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? Está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Los discípulos se fueron a comprar de comer y cuando vuelven lo ven que están hablando con una mujer y la mujer se va. Y Jesús se sienta. Y los discípulos abren toda la comida, están sin comer. Yo me imagino cómo estaban a esa hora, sin comer. Y los discípulos empiezan a comer. Y dice, Señor, ¿no comes nada? ¿No comes nada? No. Dice, yo en este momento mi preocupación está en otro lado. Yo tengo un alimento para comer. Y seguramente los discípulos se desorientaron totalmente, hasta que se dieron cuenta por qué Jesús no comía y decía, hay algo más importante. Él estaba mirando el horizonte porque había sembrado la semilla en la mujer y quería ver cuál era el resultado. Y de repente vienen todos los samaritanos para acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque la samaritana había dado testimonio. Entonces, ustedes saben que los samaritanos usan una vestidura blanca. Y yo me imagino, es pura imaginación, esto no lo dice la Escritura, yo me imagino que cuando el Señor vio todas esas personas vestidas de blanco que venían, Él dijo, ¿no decís vosotros faltan 4 meses para la siega? He aquí yo os digo, alzad los ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Él estaba priorizando la labor espiritual por encima de su comida y después comió seguramente. Pero les dio una gran lección a sus discípulos, que a veces hay que parar porque la meta y el objetivo de Dios es más importante que yo me alimente, es más importante. Ellos se habían olvidado y seguían a su propio corazón. Y el propio corazón los llevó a la barca y a las redes. Es notable,
Ninguno de los 6 más que se adicionaron a Pedro, cuando Pedro lo llamó, ninguno le dijo, escúchame Pedro, te dijeron que dejaras las redes y lo siguieras. No, ninguno, porque es contagioso. Cuando alguien apaga el GPS y empieza a irse para cualquier lado, es contagioso esto, es contagioso. Y acá se contagiaron 6. ¿Por qué? Porque escucharon a su corazón y no escucharon al Señor. Y se olvidaron de las motivaciones. Todos nosotros tenemos motivaciones en la vida. Israel había padecido 400 años esclavo en Egipto y Dios usó a Moisés para sacarlo. Salieron llenos de sueños e ilusiones hacia la tierra prometida, cruzaban el desierto y al poco tiempo de meterse en el desierto empezaron a decir, designemos un capitán y volvámonos a Egipto porque acá nos tenemos los puerros y todos los zapallos que comíamos allá en Egipto. Acá hay que comer este pan. Escúchame, 400 años con el látigo arriba y se lo habían olvidado. ¿Por qué motivo tenían gozo al salir? El motivo del gozo que ellos tenían al salir era justamente, tenían gozo porque dejaban atrás el látigo y la servidumbre. Y por eso salieron. Y por eso cantaron cuando terminaron de pasar el Mar Rojo, cantaron al Señor y lo alabaron. Pero ahora tuvieron la primera dificultad. Y ante la primera dificultad, volvamos para allá. Volvamos para allá. ¿Qué perdieron? La motivación. Perdieron la motivación. ¿Qué es? Si Moisés no se pone fuerte en ese momento, fracasa todo lo que se había hecho. Quiere decir que no recordaban ya ciertas cosas de Egipto. No recordaban los ladrillos que tenían que hacer. No recordaban el látigo que les pegaba cuando no hacían la producción que ellos querían. No se acordaban, como muchos cristianos que no se acuerdan del yugo cuando estaban sin Cristo y de repente vuelven para allá. Y Dios los tiene que sacudir, porque el GPS ese de Dios es tremendo. Cuando uno no mira el GPS, cuando uno lo apaga, el GPS empieza a causar tristeza en la vida. Tristeza. No hay paz. No hay paz. Uno tiene siempre que escuchar la voz del Espíritu Santo. Siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Yo lo que voy a hacer es, me parece que tengo que hacer esto, pero ¿es lo que Dios me está mandando? Es lo que Dios... Y usted dirá, pero en muchas cosas es muy difícil entender cómo se maneja el Espíritu Santo cuando las cosas que yo tengo, las elecciones que yo tengo son buenas todas. ¿Cómo sé si es A, B o C? Hace 2 años atrás estaba en una conferencia de pastores y estaba explicando el hecho de cómo elegir un texto para predicar. ¿Cómo se elige un texto para predicar? Y les dije algo que aparece en la palabra de Dios. Digo, miren, nosotros pastores estamos bajo la dirección del príncipe de los pastores. Por lo tanto, tenemos un mandato del Señor para nosotros. Y es el Señor el que nos tiene que guiar a cuál es el pasaje que yo tengo que predicar el domingo que viene. Ahora, Spurgeon decía, cuando uno entra en la Biblia, se encuentra con un campo de flores y uno dice, ¿cuál es la mejor para esto? ¿Cuál es el versículo que más me gusta? Y él dice, no es cuestión de elegir la mejor flor. Hay que elegir el tema que la iglesia necesita para ese día. ¿Por qué? Porque el que tiene que dictarlo es el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores es el que tiene que aclarar esto. Cuando terminé de decir esto, un pastor me pregunta, ¿y cómo hacemos para escuchar la voz de Dios? Le dije, mire, usted no va a escuchar la voz de Dios audiblemente,
Pero si usted inicia un trabajo para predicar el domingo, y hay que iniciarlo el lunes siempre, siempre, y no tiene paz, no está caminando por el camino del Señor. El Señor le está diciendo, cambie, cambie, hasta que uno acierta con eso que le da paz, y eso es lo que uno tiene que predicar ese domingo. Yo no estoy predicando hoy lo que yo quisiera predicar. Estoy predicando lo que creo que Dios quiere, porque es la necesidad de la iglesia en este momento. Hay que tener cuidado, porque podemos incluso todos nosotros perder las motivaciones. Todo, la iglesia puede perder las motivaciones. Cuando el Señor envía su carta a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, resulta que esa iglesia era una iglesia que el Señor admite, trabajaban, sufrían, ejercitaban la paciencia, no bajaban los brazos. Y uno dice, es para aplaudirla. Y el Señor dice, sí, pero hay un problema. Has dejado tu primer amor, has dejado la motivación. Estás trabajando porque te gusta trabajar, estás trabajando porque es gratificante trabajar con los chicos, porque los chicos se ríen. No se trabaja porque es gratificante, se trabaja porque es lo que hay que hacer para el Señor. Y entonces la iglesia seguía moviéndose. Pero no seguían moviéndose como Dios quería. A pesar de que trabajaban, sufrían, ejercitaban la paciencia y movían los brazos, el Señor dice, pero has dejado tu primer amor. La motivación primera, el fuego primero, desapareció. Y todos nosotros tenemos que recordar el momento que llegamos al Señor, cuando el fuego primero se encendió en el corazón y cuando estaba lleno de gozo y cuando tembloroso bajé en las aguas del bautismo con un temor tremendo y el domingo cuando fui a tomar la cena temblaba. Ese es el primer amor. Después pasa todo eso. Y el Señor dice, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete de haber dejado el primer amor. Arrepiéntete. Arrepiéntete de trabajar como una máquina. Arrepiéntete de hacer las cosas por costumbre. Arrepiéntete de no buscar en cada cosa la dirección y la gloria de Dios. Haz tus primeras obras, le dice. Es terrible porque dice primero que trabajaban, que hacían esto, lo otro, y al último dice, haz tus primeras obras. Como diciendo, todo eso que has hecho se ha perdido. Los discípulos estaban frustrados ese día. De nada valía que fueran pescadores. Una voz desde la playa le hace la gran pregunta, hijitos míos, ¿tienen algo de comer? No, no tenemos nada. Conciencia del fracaso, conciencia de la frustración, conciencia de la insatisfacción que tienen. Y entonces el Señor le dice, bueno, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Esta vez no fue como Pedro que dijo, Señor, toda la noche. No. Dijeron, es el Señor, y tiraron la red. ¿Por qué? Porque a esa hora de la mañana no se podía pescar, los peces iban al fondo. Pero si está el Señor, usted pesca igual. Usted pesca igual. Volvieron a conectar el GPS. Yo digo que acá, cuando ellos se fueron y el Señor se acercó, dijo, recalculando, y recalculó el asunto. Y los congregó nuevamente. La gran pregunta de esta mañana que nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo anda mi GPS? ¿Está apagado? ¿Está conectado o lo desconecté? Apagué el fuego del Espíritu y estoy cayendo en la tristeza. Si no estás conectado y si tu vida cristiana no tiene el gozo del Señor en cada momento, esta mañana tenemos que encender el GPS y empezar a escucharlo, porque vamos a evitar fracasos, vamos a evitar frustraciones y vamos a evitar insatisfacción. Cada uno de nosotros no piense en el GPS del vecino, piense en su GPS, mi relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo es mi relación con Él? Y de acuerdo a eso, mis hermanos,
ya que hemos estado frente a la presencia del Señor, volvamos a nuestra casa y en soledad, por un momento uno tiene que buscar un lugar donde no esté la familia, donde uno esté tranquilo y se pregunte delante de Dios, ¿cómo anda mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo anda? ¿Por qué? Porque el triunfo en la vida cristiana está en seguir el camino del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, de nada hago caso. Tenía gente que lo criticaba, lo metieron en la cárcel. De nada hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Por qué? Porque él dice, un día yo llegaré delante del Señor. Y cuando llegue delante del Señor, el Señor me va a recibir y en las primeras palabras de Él se va a saber si ha actuado bien o ha actuado mal. Cada uno de nosotros va hacia una puerta, que es la puerta del Padre. Yo digo que yo estoy bastante más cerca de la puerta del Padre que la mayoría de ustedes que están aquí. ¿Saben cuál es la cosa que inquieta? ¿Con qué palabras me va a recibir el Señor? ¿Me va a poder decir, bien, buen siervo fiel? ¿O me va a decir, siervo descuidado? Cuando Pablo dice, quiero acabar mi carrera con gozo, es porque quiere llegar delante del Señor y que el Señor le diga, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Que cada uno de nosotros pueda ser ese buen siervo y fiel todos los días para dar gloria al Señor y para que cuando lleguemos a la puerta tengamos la mejor recepción por parte del Señor.